Dios me les bendiga a todos mis hermanos y amigos que están conmigo a través de este canal. Hoy, una vez más, quiero continuar, ya que este tema que estamos desarrollando, si usted quiere por lo menos analizarlo, poco a poco se dará cuenta la importancia que tiene el Evangelio o lo importante que es el Evangelio. Y con esto quiero que nosotros confirmemos que el Evangelio no es lo que siempre se ha pensado, sino que el Evangelio tiene algo muy grande para la humanidad. Hemos visto ya algunos temas anteriores y estamos viendo cómo nosotros podemos recibir la sangre del nuevo pacto. Ya que en el tema anterior pudimos nosotros analizar que el Evangelio trajo consigo el nuevo pacto, ese pacto anunciado por nuestro Dios con anterioridad, según en el libro de Jeremías, por causa de la violación del pacto anterior. Ahora, todo esto que estaba planificado en la mente de Dios desde el principio de la fundación, de venir Él mismo y entregar su vida por cada uno de nosotros, firmar con su propia vida, con su propia sangre, el nuevo pacto. Alguien me puede preguntar, pastor, ¿y es que Dios murió? No, naturalmente Él no murió, porque ya Él lo había anunciado, que Él vendría y presentaría a su siervo, escogió a su siervo, el cuerpo, ya lo expliqué en el tema anterior, con la finalidad de que ese cuerpo sería lo que Él iba a entregar por cada uno de nosotros. Ese cuerpo que se llama hijo, por eso dice la Biblia, se nació como hijo. Es el mismo que en el Calvario, al momento que Él lo entregó para la humanidad, para que lo destrozaran, para que hicieran con Él lo que quisieran. Entonces, en ese momento, dice la palabra de Dios que fue cuando Jesús clamó y dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? En el libro de los Salmos dice la Biblia que a Él orará toda carne, naturalmente, para que ese cuerpo fuese entregado. Ese Espíritu de Dios que se había manifestado tenía que salir. Pero ahora la importancia del tema de hoy es cómo nosotros recibimos esa sangre que fue vertida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. No es simplemente decir, Cristo murió por nuestros pecados y ya como Cristo murió por nuestros pecados, nosotros somos libres de pecado. No. Él murió por nuestros pecados para que nosotros aceptáramos la sangre del nuevo pacto. Por eso era necesario que viniera el nuevo pacto dentro del Evangelio. Él lo dijo muy claro en San Marcos 16, versículos 15 y 16. Y por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. La salvación no es simplemente creer. Necesitamos ser bautizados para alcanzar a recibir la sangre del nuevo pacto. Esa sangre que por todos nosotros fue derramada. Esa sangre que en realidad nosotros podemos comprender que no fue en vano, ni simplemente, como ya lo he dicho, que Él viniera por venir únicamente, no. Trae un valor importante. Pero ahora ya sabemos el valor, ya sabemos quién la trajo, ya sabemos cómo se entregó, todo esto. Vamos a ver ahora cómo se recibe la sangre del nuevo pacto. La palabra de Dios me dice que Moisés tomó hisopo, escarlata, la sangre, roció los utensilios, roció el libro y roció al pueblo. Por eso quiero decirle en este momento, eso fue cuando él hizo el nuevo pacto, el antiguo pacto, el primer pacto. Pero en este pacto no fue Moisés, en este pacto fue el mismo Señor Jesucristo quien roció el velo, que es su cuerpo, roció todos los utensilios, que es prácticamente, porque Él es el tabernáculo que Dios había traído como, vamos a decir, un nuevo tabernáculo
y era necesario que fuera rociado. Todos los utensilios del tabernáculo apuntan directamente a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, quisiera que también, juntamente conmigo, tomara papel, lápiz, la palabra de Dios, para que no se le olvide, después no tenga confusión o diga, no entendí. ¿Cómo se recibe la sangre del nuevo pacto? Como ya lo hemos visto a través de las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios nos muestra a nosotros que cuando Dios o el Señor Jesucristo murió y resucitó en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 24 del Evangelio de San Lucas, ¿verdad? Nosotros vamos a ver acá un texto bíblico que para mí pues es de gran bendición. Es el Evangelio según San Lucas, el versículo número capítulo 24, capítulo 24, el versículo número 45. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos el tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Muy bien, allí quiero comenzar, quiero que comencemos el desarrollo de este tema. Por tanto, dijo el Señor, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Por qué en su nombre? Es natural que todos nosotros tuviésemos que ser rociados con la sangre, lavados, bañados con la sangre del pacto o con la sangre del Cordero. Pero si nosotros vamos a ver, hoy en día esa sangre no está vigente. Pues podemos decir que al transcurrir del tiempo desaparece la sangre. Sin embargo, el Señor vamos a decirlo como sustituto de la sangre, dejó el nombre. Aunque muchos quieran rechazarlo, aunque muchos solamente quieran tomarlo para querer hacer milagros o otras cosas, quiero decirle que la validez de todo el Evangelio está en el poder del nombre de Jesucristo. También lo dijimos anteriormente, que cada pacto traía una señal. Y la señal del nuevo pacto, como lo leímos en San Marcos, capítulo 16, el versículo número 15, 16, 17 y 18, y vamos a leerlo, ¿sí? Para que nosotros tome nota de esta escritura. San Marcos capítulo número 16, el versículo número 15, 16, 17 y 18, dice, y le dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Notemos esta poderosa señal que Dios dejó para todo aquel que crea en el Evangelio, para todo aquel que reciba el Evangelio como poder de Dios, pero tiene que ser a través de la sangre del nuevo pacto. Por eso él dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Hay personas que no creen en el bautismo.
Hay personas que dicen que el bautismo no salva. Ahora es cuando nosotros vamos a ver si de verdad el bautismo salva o el bautismo no salva. Yo quiero por lo menos decirle a algunas personas, me han dicho que cómo hace entonces en este caso, en cuál de los bautismos van a creer, si hay 2 bautismos en la Biblia o cuántos bautizos hay, a cuál vamos a obedecer, al que mandó el Señor Jesucristo en Mateo 28:19 o el que mandó el apóstol Pedro en Hechos 2:38. De todas maneras, yo quiero decirles algo muy importante en este momento. Cuando nosotros hablamos del apóstol Pedro, estamos hablando de una persona que acompañó al Señor o que fue llamado directamente por Dios y le acompañó en todos sus movimientos, en todo lo que el Señor hacía. Siempre el Señor lo escogía a él porque era un hombre que entendía y era un hombre muy sujeto al Señor Jesucristo. Ahora bien, cuando yo quiero que nosotros también comprendamos esto, lo que dice en Mateo capítulo número 16, vamos a leer aquí en Mateo capítulo número 16, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, dice de la siguiente manera, gloria al Señor. El versículo número 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra, atados será en los cielos, y todo lo que desatare en la tierra, desatado será en los cielos. Escúcheme bien, ahora sí. Esto no es cualquier juego, ni cualquier invento, ni cualquier cosa. Lo que estamos analizando aquí en este momento en la palabra de Dios es el anuncio de la entrega de la autoridad, de una autoridad que iría a regir desde la tierra hacia los cielos. Y esa autoridad se le prometió entregársele al apóstol Pedro. Quiero, mi estimado hermano, que recordemos entonces las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo en Mateo 28, capítulo 19, dice: id por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Estas fueron el mandamiento que el Señor le dio a los discípulos, que fueran y hicieran discípulos en todas las naciones y los bautizaran en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Parece que algunos consiguen allá como una contradicción, como una controversia del mismo Señor, ¿sí? O algunos creen que es el apóstol Pedro el que quiere dar ese mandamiento en Hechos 2:38, contradiciéndole al Señor Jesucristo. Quiero que comprendamos que aquí no hay ninguna contradicción, sino aquí lo que hay es un cumplimiento de la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesucristo le dijo: y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto me indica que el Padre tiene un nombre, que el Hijo tiene un nombre y que el Espíritu Santo tiene un nombre. Ahora, algo que de allí parece que se hubiese ignorado, pero cuando usted va a las Sagradas Escrituras, ¿verdad?, va a conseguir, y lo voy a decir de una forma superficial, pero tiene también su profundidad. Y cuando usted guste, a través de mi canal puede hacer las preguntas, ¿sí? Porque comprendemos que el nombre del Padre es Jesús. Como ya lo expliqué en Isaías
el capítulo 9, versículo 6, que este niño ya era anunciado como el Padre Eterno. Isaías capítulo 7, verso 14, como dice la Biblia, que ya se había anunciado que Dios estaría con nosotros. Y también cuando los discípulos o el discípulo Felipe le preguntó al Señor y le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. El Señor Jesucristo no le dijo mañana, después, un día de esto, no. Le dijo, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis visto. En otras palabras, el Señor le dijo, Felipe, yo soy el Padre. Y muchos textos bíblicos más en la Biblia, por ejemplo en Hebreos 2:14 dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó también de lo mismo. Por cuanto Israel, los hijos, participaron de carne y sangre, Él, el Padre, participó también de carne y sangre. ¿Para qué participó de carne y sangre? Ahí en Hebreo también lo dice. Para destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto al decir al diablo, Hebreos 2:14. Entonces, yo quiero que nosotros comprendamos, ahora porque hay muchos que necesitamos, que es el bautismo en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, que quién tiene la razón. Aquí no hay cuestiones de saber quién tiene la razón, pues la palabra de Dios tiene la razón, es la única que puede aclararnos todo, lógico, bajo la iluminación del Espíritu Santo. El nombre del Hijo, todos lo conocemos, es Jesús. Y también hay muchos textos que comprueban que el nombre del Espíritu Santo es Jesús. Entonces, el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es Jesús. Por eso, cuando el Señor le entrega o le da anuncio a Pedro de esta autoridad, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Ahora bien, por eso nosotros podemos conseguir que más adelante el Señor le había dicho a ellos, quedaos en Jerusalén hasta que seáis revestidos del poder de lo alto. Y ellos obedeciendo a la voz de Dios, porque ellos nunca fueron desobedientes, y el que fue desobediente salió. Todos lo conocemos, Judas Iscariote. Se quedaron allí en Jerusalén, en el aposento alto. Y luego que el Señor vino y estuvo la última vez con ellos, ellos le hicieron una pregunta, le dijeron, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? El Señor le dijo, no os toca a vosotros conocer la sola potestad o las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Esta promesa fue tan grande y maravillosa que ellos quedaron esperando, pues estaban esperando la promesa que el Señor Jesucristo les dio. En el momento que ellos pensaron que el Señor se iba y no había restaurado el reino en Jerusalén o en Israel, porque ellos pensaban que el Maestro había venido a formar un reino terrenal, a derrotar al imperio romano por aquel entonces y colocar un reino acá de parte de ellos o dejar a alguno de ellos. Cuando ya lo ven que van a ascender y nada de esto sucedió, entonces le hacen la pregunta y el Señor les responde conforme a lo que Él había venido aquí a hacer, a lo que Él iba a establecer aquí en esta tierra, y les dice, ustedes no tienen nada que saber de lo que el Padre ha puesto en su solo sabor, pero van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Este es el verdadero testigo de Jehová. El que recibe el Espíritu Santo, que tiene que atestiguar de la grandeza, de la gloria y del poder de Jehová o de Dios. Este es el verdadero testigo.
Por eso el Señor dijo, vosotros sois mis testigos. Ahora bien, cuando ya viene el discurso del apóstol Pedro, y es cuando los israelitas y todos los que estaban allí, alguien me dijo una ocasión, no, pero ese mandamiento lo dio Pedro para los judíos. No, aquí había de todo tipo de gente el día de Pentecostés oyendo. Por eso dice, cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestras propias lenguas. Y cuando hicieron la pregunta, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces el Espíritu Santo, porque en ese momento Pedro había recibido el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, el Señor le dijo, el Espíritu Santo os guiará a toda verdad. Entonces el Espíritu Santo guió a Pedro a toda verdad. Y es cuando vino el entendimiento del apóstol Pedro, vino sobre él, le fue revelado, le fue abierto el entendimiento, comprendió lo que el Señor le había dicho en Mateo 28, 19. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El apóstol Pedro pudo comprender en ese momento que el nombre del Padre era Jesús, el nombre del Hijo era Jesús y el nombre del Espíritu Santo era Jesús. Entonces él mandó a bautizarles en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, recordando lo que había dicho el Señor también en el Evangelio de San Lucas cuando le dijo que era necesario que el Cristo padeciese y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, comenzando desde Jerusalén. Ellos recordaron entonces que el nombre de Jesucristo es para el perdón de los pecados. Qué maravilloso lo que Dios nos dejó para nosotros poder entrar a ese pacto y recibir la sangre del pacto, es recibir verdaderamente el nombre de Jesucristo en nuestras vidas. En ese momento Pedro hizo una cantidad de discípulos y los bautizaron en el nombre de Jesucristo. Y quiero decirle, ya el Señor le había dicho a Pedro, Pedro, a ti te voy a entregar las llaves del reino de los cielos. En otras palabras, usted va a ser el que va a abrir las puertas para entrar al reino de los cielos. Lo que tú atares aquí en la tierra, atados serán los cielos. Y lo que desatar en la tierra, desatados serán los cielos. El apóstol Pedro en ese momento está atando el bautismo en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados aquí en la tierra, y de inmediatamente se está atando como único bautismo para salvación en el reino de los cielos. Quiero darles a entender que el único bautizo que existe en la Biblia es para salvación, y ese está registrado, está escrito, está firmado en el reino de los cielos. Ese bautismo es en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué en el nombre de Jesucristo? Como ya lo he venido diciendo con anterioridad, el nombre representa la sangre de Jesucristo. Con el bautismo es que nosotros podemos lavar nuestros pecados. Por ejemplo, quiero decirle, el apóstol Pablo, que fue un hombre con mucha intelectualidad también, un hombre con mucha capacidad, preparado, instruido a los pies de un maestro de la ley como fue Gamaliel, un hombre doctor, un doctor de las escrituras también, un fariseo también, hombre capacitado, ¿sí? Y era un perseguidor de la iglesia porque él creía que los evangélicos eran cualquier cosa. Él creía que los evangélicos eran algunos religiosos que habían salido de momento a momento, y él dijo aquí, la única tarea, dijo él, como celoso que soy de la ley, es acabar con esos evangélicos, y pidió cartas, dice la Biblia, para ir a Damasco, y todo evangélico que consiguiera lo pudiera, meter preso, matar, arrastrar, qué sé yo, hacer como él quisiera, y recibir esa carta, recibir esa autoridad. Y cuando iba camino hacia Damasco, dice la palabra de Dios que de repente una luz grande, una luz fuerte que sobrepasaba la luz del sol en pleno mediodía, se le apareció y lo llamó. Y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Entonces el apóstol le dijo, o el apóstol le preguntó, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo pudo quizás haber pensado en su corazón, pero si es que yo persigo a la iglesia, yo persigo al evangélico, es natural, porque perseguir a la iglesia, perseguir el evangelio, es perseguir a Jesucristo.
Entonces el Señor le dijo, duro te da cosas contra el aguijón. Pablo le dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Y el Señor le dijo, ve hacia Damasco y allá se te dirá lo que tú debes de hacer. Y Pablo fue llevado hacia Damasco. Y allí, cuando él estaba ya sentado en la casa, entró un hombre que dice la Biblia, porque ya Pablo estaba ciego del resplandor de la luz, y oró para él. Y dice que de sus ojos le cayeron como escamas y Pablo volvió a recobrar la visión. Entonces aquel hombre llamado Ananías le dijo, hermano Pablo, recibe la vista. Y Pablo recobró la vista. Ahora, a mí lo que me llama bastante la atención es lo que le dijo Ananías. En el capítulo 22 del libro de los Hechos, el versículo 16, le dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Esto me muestra que para poder lavar los pecados hay que invocar el nombre de Jesucristo. Sin invocar ese nombre no hay lavamiento de pecados. ¿Por qué? Ya el apóstol Pedro también lo había dicho en el capítulo 4, versículos 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahí no me exceptúa, no me dice que bajo el cielo dado a los judíos o dado a los israelitas, no, sino dado a los hombres. No hay otro nombre. ¿Por qué? Porque ese es el que hoy en día está suplantando la sangre. En el momento que usted baja a las aguas del bautismo y usted se bautiza, como hizo el apóstol Pablo, en el nombre de Jesucristo, entonces está recibiendo la sangre y la sangre del nuevo pacto. La Biblia dice también que la sangre es la que nos lava, pero también dice que el nombre es el que nos lava. También dice dice la Biblia que la sangre nos salva, y dice que el nombre es el que nos salva. El apóstol Pedro, recordando, dice allá que el bautismo, dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. No dice solamente no, sino dice nos salva, o sea, la palabra que nos da la salvación. Dice no quitando las inmundicias de la carne, sino con la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Quiere decir que la persona que se bautiza en el nombre de Jesucristo tiene que hacerlo con la aspiración de tener una conciencia limpia y pura delante del Señor, porque el nombre de Jesucristo o el bautismo en el nombre, dice la Escritura, que lava nuestras conciencias de obras muertas, nuestra conciencia de pecado, porque si la sangre de los becerros, de los machos cabríos y de las becerras, como dice la Biblia, ceniza, dice que solamente limpiaban momentáneamente, por un momento, el pecado del hombre. Dice, cuanto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Por eso, mi estimado amigo y hermano, quiero decirle que es obligatorio, no por parte mía, no por el pastor Humberto, no, sino por el mismo Señor Jesucristo y por su palabra, porque Él lo escribió y lo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Quiero decirle, si hiciera una encuesta a nivel mundial y preguntarle y exponer lo que es el reino de los cielos, lo que es el infierno, y preguntarle, ¿usted quiere ser salvo o quiere ser condenado? Yo creo que la mayoría, el que cree, me va a decir, yo quiero ser salvo. Y si yo le hago la pregunta, para esto necesita entonces bautizarse, creer en el evangelio, ser evangélico, entrar al nuevo pacto, recibir la sangre del nuevo pacto, bautizándose en el nombre de Jesús. ¿Qué haría usted? ¿Estaría en capacidad de hacerlo? Esta es mi pregunta. Por eso quiero que a través de la palabra de Dios nosotros conozcamos qué fue lo que el Señor mandó a que hiciésemos en estos tiempos. Y en este tiempo, que es la predicación del evangelio, la aplicación de la sangre del nuevo pacto, aplicación del pacto de salvación para cada uno de nosotros. Por eso, cuando nosotros leemos allá en Hebreos y cuando leemos
en otras escrituras conocemos que el único mediador del nuevo pacto se llamó nuestro Señor Jesucristo. Ahí no hubo más becerros, ahí no hubo más nada. Algunas personas me han hecho algunas preguntas, me han preguntado sobre el ladrón que murió en la cruz del Calvario. Quiero dejar esto claro también, ¿verdad? Ellos preguntan, bueno, pero si en ese momento que él se arrepiente y le dice al maestro, maestro, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dice, de cierto te digo, que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sería que ese ladrón se bautizó? ¿O sería que ese ladrón, qué pasó con él? Quiero de una vez dejarles esto muy claro para que no quede esta pregunta como una incógnita en la vida de cada uno de ustedes. Y lo vamos a registrar en el libro de los Hebreos, que en realidad estas son cosas que nosotros necesitamos tener muy en cuenta. Y el capítulo 9 del libro de los Hebreos dice: voy a leer desde el versículo número 13. Dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por ser mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de la transgresión que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde no hay testamento, porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. ¿Qué fue lo que sucedió allí? En ese momento, el que venía a firmar el nuevo pacto estaba vivo, no había muerto. Y la Biblia dice que el testamento con la muerte es que se confirma, pero no tiene validez en tanto que el testador está vivo. En ese momento, el ladrón había pedido el perdón, el arrepentimiento a nuestro Señor, y nuestro Señor no había muerto, estaba vivo todavía. En otras palabras, su sangre no se había derramado, su sangre todavía no se había vertido, no había firmado el pacto con esa sangre. Por eso fue que el ladrón le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y él le dijo: de cierto te digo, que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Muy bien. ¿Necesitaba entonces el bautismo? No. ¿Se había confirmado el nuevo pacto? No. ¿Estaba la sangre con que se iba a sellar el nuevo pacto? No. ¿Por qué? Porque el testador, el que iba a derramar la sangre para que se firmara el nuevo pacto, estaba vivo todavía. Pero muerto ya el Señor, derramada su sangre, aún todavía no se había dado este mandamiento. Pero después que Él resucitó de entre los muertos al tercer día, entonces es cuando Él viene y les dice a los discípulos: vayan y prediquen el Evangelio. El que crea y sea bautizado será salvo, y el que no crea será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas,
Si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Mi amigo, en esta hora que me está oyendo, y mi hermano también. Usted ya tiene la sangre del pacto, del nuevo pacto. Usted ya tiene esa señal. Recuerde, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Porque el nombre que hoy representa la sangre, el nombre que hoy lava los pecados, el nombre que hoy perdona los pecados, el nombre que hoy limpia nuestras almas de pecado, hay que aplicarlo en el bautizo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Miremos bien lo que dice también San Juan, capítulo número 1, dice la palabra de Dios. En el San Juan capítulo número 1, ¿verdad? Dice de la siguiente manera. Yo quiero leer solamente desde el versículo número 10 en adelante. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Y él dijo: yo fui enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero ellos no le recibieron. Ahora dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de varón, por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Con esto quiero aclararle que no todo el que nazca de una pareja, de la unión de una pareja, que nacen por voluntad de hombre o por voluntad de varón, que no todo el que nazca de una mujer es hijo de Dios, sino todo aquel que nazca de la palabra de Dios. Toda aquella persona que tenga el nuevo nacimiento, a los suyos vino, y los suyos no le conocieron, no le conocieron, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, pero para recibirles hay que creer en el nombre de Jesucristo. Si usted dice: yo recibí a Jesucristo y creí en su nombre, pero yo quiero saber entonces, ¿cómo es creer en el nombre de Jesús? Porque no es solamente decir yo creo. No, hay que actuar. El creer es de fe, pero hace falta la obra, hace falta actuar, amigo y amiga. Creer en el nombre de Jesucristo. Dice la Biblia que cuando Pablo y Silas fueron encarcelados en Filipo, dice que ellos a medianoche estaban cantando y estaban glorificando a Dios. Estaban en la cárcel del más adentro. Sus pies estaban asegurados al cepo y sus manos también. Sus espaldas estaban heridas del látigo. Pero ellos estaban cantando, alabando al Señor, se sentían gozosos por haber ser tomados, tenidos como maltratados por causa del Señor. Ahora, dice la Biblia que de pronto vino un terremoto, un temblor, y bueno, sucedió que las rejas se abrieron, ellos quedaron, los cepos se partieron, ellos quedaron libres. El carcelero, cuando supo esto, sacó la espada para matarse. Y el apóstol Pablo le dijo: no lo hagas, todos estamos aquí. No se había ido ni un solo preso. Entonces el carcelero, dice la Biblia, que precipitándose pidió luz y los vio. Tomó a Pablo, tomó a Silas y los sacó y los llevó a su casa. Les lavó las heridas y les dio comida. Entonces el carcelero, viendo todas las maravillas de Dios, él quiso entrar al nuevo pacto, él quiso entrar al evangelio, porque él sabía, el apóstol Pablo le había dicho
que esto sucedía a causa del evangelio. Entonces, él les hace la pregunta: varones, ¿qué haré para ser salvo? El apóstol le responde: cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Lo que le dijo Dios a Noé: entra en el arca tú y toda tu familia, porque el que cree en el Señor tiene grandes promesas. Y dice que de inmediatamente le lavaron las heridas, le dieron comida, él le hizo la pregunta, Pablo le respondió: cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Y comenzaron a explicarle la palabra de Dios. Dice que en ese momento el carcelero creyó y se bautizó con toda su casa. Eso es creer. No es simplemente decir yo creo. No, yo creo en el nombre porque lo pronuncio. No. Creer es bautizarse, recibirlo, porque en ese momento se está recibiendo la sangre del pacto. Esa sangre comienza entonces a lavar la vida de aquella persona que había estado en delitos y pecados. Por eso es que es necesario completamente, para poder entrar al evangelio, recibir la sangre del pacto. Pero para poder recibir la sangre del pacto hay que bautizarse, y bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Porque no es simplemente bautizarse por bautizarse. Alguien me dijo en una ocasión: pastor, pero si yo me bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y luego entonces yo pienso que si el nombre del Padre y del Espíritu Santo es Jesús, yo quedo bautizado porque me estoy bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Yo le dije: vamos a hacer una prueba, y me dice si es así o no es así. Usted pueda que sea, usted es padre, usted es hijo, y pueda que tenga una profesión, eres mecánico o albañil, pero vas a comprar o vas a adquirir una propiedad. Y entonces cuando van a hacer los documentos en la notaría o en el registro, le dicen o escriben: esta propiedad pasa a ser de padre, de hijo y albañil. ¿Estaría correcto? No, pastor. Pero, ¿sabe por qué no está correcto? Porque usted tiene un nombre. Para que esa propiedad, o usted sea el dueño de ese mueble, de esa adquisición, es en la notaría donde se registra, debe de decir: esta propiedad es de Pedro, José o de quien sea el nombre. Tiene que llevar el nombre de quien le está comprando, no los títulos, no los calificativos, sino el nombre de quien está comprando, para que esa propiedad tenga validez. Así de que, si usted quiere ser de Jesucristo, no puede bautizarse en los atributos, porque Padre no es nombre. Compréndalo, gramaticalmente Padre no es nombre. Hijo no es nombre. Espíritu Santo no es nombre. ¿Sí? Pero el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo tiene un nombre. Y ese nombre es Jesús. Y para que usted sea propiedad de Jesucristo, tiene que bautizarse, registrarse en el nombre de Jesús. Y cuando tú te bautizas en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, queda registrado como propiedad de Jesucristo en los cielos, porque se aplicó el único bautismo registrado en el reino de los cielos para salvación y para perdón de los pecados. Yo quiero que entendamos estas cosas, que no nos dejemos llevar por ciertos criterios personales para tratar de evadir la importancia, la autoridad del nombre de Jesucristo. A veces yo siempre oigo todavía hermanos bautizados en el nombre de Jesús de hace mucho tiempo. Yo les oigo decir que el Señor me cubra con su sangre. Mire, desde el momento en que usted recibió el bautismo en el nombre de Jesucristo, el Señor te cubrió con la sangre. Estás cubierto con esa sangre. No hay que volverle a invocar. El Señor dijo: todo lo que hacéis, sea de hecho de palabra, hacerlo todo en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, para gloria de Dios Padre, para que ese nombre esté prácticamente
en la vida tuya, pero ya la sangre fue aplicada en ese momento. Usted está, hermano y hermana, que se ha hecho bautizar en el nombre de Jesucristo. Usted tiene la sangre de Jesucristo en su vida, es el bautismo, y esa sangre no se borra por nada. Esa sangre está vigente en tu vida. Esa sangre te protege del ángel de la muerte. Esa sangre te protege de muchas cosas. Ahora solamente invoca la señal. La señal del pacto es el nombre de Jesús. Ahora donde usted vaya, sabiendo que lleva la sangre en su vida por la fe, la recibió a través del bautismo, donde vaya, cualquier cosa, cualquier necesidad, invoque el nombre de Jesucristo y de inmediatamente se activa la protección que llevas por dentro, porque el nombre es la señal. Como cuando iba a haber un peligro, a lo que aparecía el arco iris, entonces de una vez se activaba esa señal y el peligro no llegaba hasta Noé. Así hoy en día quiero decirle que la señal es el nombre de Jesucristo. Y cuando usted tenga un problema bastante serio, una necesidad, un momento de angustia o un momento de presión, que quiera ser presionado, atacado, como sea, invoca el nombre de Jesucristo y la señal se activa inmediatamente. Vamos a decirlo, el que lleva ese nombre o Jesucristo se hace presente para ayudarlo porque usted lo llamó por su nombre. Pero ya tiene la sangre del pacto. Necesita, a través del Evangelio, bautizarse en el nombre de Jesucristo para que reciban la sangre del pacto. Este tema no va a quedar solamente acá. Estamos analizando sobre lo que es el poder el poder del Evangelio. ¿Sí? Y esto tiene bastante profundidad. Luego en el próximo tema, si Dios así nos lo concede, nosotros estaremos hablando o estaremos continuando sobre los otros regalos que trajo el Evangelio. Que Dios me les bendiga y espero que continuemos con este estudio. Dios me les bendiga.